Vamos a analizar esta situación tan compleja, tan dolorosa en profundidad. Para ello nos acompaña Wilfredo Cañizares, analista, defensor de derechos humanos, nos acompaña desde Cúcuta, en norte de Santander. Wilfredo, bienvenido a Noticia, ¿cómo te va? Buenas noches, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. A ti muchas gracias, Wilfredo, por acompañarnos. Le tomas el pulso diariamente a la compleja situación de derechos humanos, de violación de IH que vive norte de Santander, toda esta región de Colombia. ¿Cuál es tu apreciación acerca de lo sucedido con estos dos jovencitos? Bueno, la situación en el municipio de Tibú y en el área metropolitana de Cúcuta, como en el municipio de Ocaña, es supremamente grave. Hay un desbordamiento de la violencia en estos municipios, especialmente en el municipio de Tibú, en donde valga la pena decir, en este primer semestre de 2021 han sido asesinados 16 mujeres, que aún hoy en día no hay investigaciones, no hay resultados en esas investigaciones. Alrededor del tema del asesinato de los dos niños, la situación en el área urbana del municipio de Tibú es la presencia de distintas organizaciones armadas, incluido organizaciones mexicanas, disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, paramilitares del clan del Golfo y la presencia de los mexicanos en un municipio muy pequeño en donde hay una fuerte presencia policial militar. Este es un municipio que está controlado por la fuerza pública, pero que nadie se explica cómo ocurren un asesinato atroz como el ocurrido con estos dos niños de nacionalidad venezolana. Sí, fíjate que con respecto a lo que dice el alcalde, que él propio devela, siendo que él es el jefe máximo de la policía del municipio, que no hay control por parte de las autoridades legales, porque hace la llamada a la comunidad y la policía no llega por miedo a un hostigamiento. Esto entonces quiere decir que de alguna manera hasta la propia alcaldía se lava las manos, nadie responde y entonces la población está en manos de los grupos criminales. ¿O cuál es tu opinión? Así es. Ahí hay una alcaldía acorralada. Ahí no manda el alcalde, ahí no gobierna el alcalde, gobiernan los grupos ilegales que están en la zona rural y que están en el área urbana del municipio de Tibú. La pregunta que necesitamos que el Estado colombiano y el gobierno de Duque nos responda es por qué hay una inacción de la autoridad frente a una situación de violencia que viene recrudeciéndose. Esto es una práctica ya instalada en el municipio de Tibú y ahí hay unos sectores de los comerciantes que se están acostumbrando a detener de manera ilegal a algunas personas que al parecer, porque esto no se ha podido todavía comprobar, se dedican a robar en el municipio y son capturados de manera ilegal, amarrados. En algunos casos les quitan la ropa, los golpean y los hacen caminar por toda la zona comercial del pueblo mientras la gente lo golpea. Han sido asesinados otros niños también de nacionalidad venezolana, tres que fueron asesinados hace un año, también por la disidencia de las FARC, por robarse un celular en el corregimiento de La Gabarra. Entonces es una situación realmente dramática y un acto atroz en donde hay una participación de un sector del comercio tibuyano. ¿Por qué en el municipio de Tibú? ¿Qué pasa allí o qué pasa a sus alrededores? ¿Por qué tal nivel de concentración de acciones criminales, de acciones violentas e ilegales? Bueno, la salida de las FARC hasta el 2016, las FARC-EP era un actor ilegal que dominaba el territorio. Cuando las FARC-EP firma el acuerdo de paz con el presidente Santos y avanza en su proceso de dejación de armas, los territorios abandonados por las FARC son inmediatamente copados por nuevos grupos como las dos disidencias de FARC que hay en el territorio, como un proceso de expansión del ELN, la presencia del EPL y la expansión de los carteles mexicanos que hoy son los grandes compradores de la pasta de coca en el municipio. Entonces, todos estos actores al lado de criminalidad organizada, bandas del contrabando, bandas de extorsiones,
extorsionistas que pululan en el sector, se han tomado el territorio y son hoy quienes controlan social y económicamente la región. Wilfredo, entonces no se sabrá, además en este nivel de impunidad, no solamente en Tibú, en general en Colombia, quiénes son los asesinos de este niño y de este jovencito. No, este es un gobierno agónico, ilegítimo, un gobierno débil, un gobierno con los más altos niveles de rechazo del pueblo colombiano que está acabando afortunadamente su periodo de gobierno y que se ha caracterizado por ser un gobierno agresivo, autoritario, represivo y que no tiene ningún interés en avanzar en procesos de esclarecimiento de verdad frente a estos y a muchos miles de crímenes ocurridos durante estos 4 años. Las posibilidades de que se esclarezcan realmente son mínimas. En particular con la infancia, es muy doloroso ver que un ministro de la Defensa diga que son máquinas de guerra y esto lo dijo hace unos meses en un bombardeo en el departamento del Caquetá y la semana pasada, tras hacerlo público, el senador Cepeda del asesinato en un bombardeo por parte del ejército a 3 niños en el departamento del Chocó, tanto el gobierno como otras autoridades lo justifiquen. Esta es una situación que a nivel internacional debería causar conmoción, por eso, por el abandono estatal a la infancia, que desde todo punto de vista debe ser vista como, valga la redundancia, como una víctima, si estamos hablando del conflicto armado y no como un actor de la guerra. ¿Cuál es tu opinión con respecto a en algunos casos, a ese silencio o a esa timidez de esa llamada comunidad internacional sobre estos casos? Bueno, nosotros sabemos que este es un gobierno realmente con unos niveles impresionantes de aislamiento internacional. Realmente el margen de maniobra de este gobierno es muy limitado. Ni siquiera el gobierno de los Estados Unidos ha apoyado las decisiones de este gobierno. E igualmente, países importantes de la Unión Europea no han seguido el juego del presidente Duque de ir al escenario internacional con un doble discurso. Este es un gobierno ilegítimo en el escenario internacional, que solo juega en el escenario internacional cuando se trata de atacar y de agredir a Venezuela. Pero este es un gobierno con unos niveles de desprestigio impresionantes. Tal vez en los últimos 40 años es el gobierno que tiene unos niveles de desprestigio internacional más altos en Colombia y en el mundo. Pero te insisto, y con esto te despido, Wilfredo, si ese es así, escuchándote atentamente tu reflexión, ¿por qué ese silencio? ¿Y por qué no exigir, por ejemplo, que se proteja a la infancia, que se proteja en el marco de los convenios internacionales que el Estado colombiano ha firmado y que este gobierno, como representante del Estado, debería comprometer? Sí, este es un gobierno muy hábil, indudablemente, que cuenta con un sector de la clase política y de la élite colombiana que lo apoya y lo respalda, pero insisto en que este es un gobierno hipócrita, un gobierno que tiene un doble discurso, un gobierno descarado que va a los escenarios internacionales a decir mentiras, falsedades, no solamente con el tema venezolano, sino con lo que ocurre en nuestro país. Un poco recordando la frase del presidente Santos diciendo cómo que a él le daba lástima ver al presidente de Colombia hacer el oso en Naciones Unidas. A eso se refería, a un presidente que no tiene el más mínimo recato para decir cualquier mentira en cualquier escenario internacional. Muchísimas gracias, Wilfredo, por ese análisis. Muy compleja la situación en Norte de Santander con esa radiografía que nos entregabas. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias.